Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en un episodio del podcast de Human Leader y seguimos hablando de este tema que la verdad ha sido muy interesante, muy enriquecedor, lo que es la ética, lo que es la moral, lo que es el egoísmo, toma de decisiones y todas esas conversaciones que hemos venido abriendo y que la verdad sé que hemos estado disfrutando tremendamente. Y el día de hoy no va a ser la diferencia y tenemos un súper invitado, un filósofo que nos va a estar acompañando para seguir ahondando en esta temática. Y más que respuestas, creo que si nos vamos con más preguntas que las que llegamos, va a ser una excelente conversación. Quiero darle entonces la bienvenida el día de hoy a José Luis Cisneros. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rogelio. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para reflexionar un poco, ¿no? Y generar preguntas. Excelente, muchas gracias. Sí. Y José Luis, siempre la primera pregunta con la que empezamos nuestros episodios y que aparte es la más importante para nosotros y que siempre termina siendo la más compleja para nuestros invitados es: ¿quién eres tú? ¿Quién es José Luis Cisneros? Y ahora sí que nos lo puedes responder desde una perspectiva totalmente filosófica o totalmente terrenal. El micrófono es tuyo. Seré terrenal en el asunto. Mira, yo soy originario de Ciudad Valle, San Luis Potosí, y empecé primero estudiando economía, pero la vocación me llevó para la filosofía y terminé estudiando en la Autónoma de Nuevo León. Después de viajar por diferentes partes de la República y vivir incluso en el extranjero, pues la vocación me llamó para acá. Tengo muy claro desde que estoy en la preparatoria, estuve en la preparatoria, que yo quería ser alguien vinculado con la enseñanza, con la docencia. Desde que escuché por primera vez de qué trataba la filosofía y cómo se desempeñaban en esto los griegos hace 2500 años, me quedé completamente entusiasmado con la posibilidad de dedicarme a eso. Y aunque de repente la sociedad te jala por otros lados de qué vas a vivir, de qué vas a comer con todo esto, por ahí me fui. No me quise desviar tanto. Actualmente doy clases en la Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Filosofía y Letras, y pues tengo la fortuna y el gran honor de estar a cargo de la carrera misma de la Facultad de Filosofía, la carrera de Filosofía, y ahora también pues dirijo una revista de artículos de investigación en el Centro de Estudios Humanísticos también de la Autónoma de Nuevo León. Soy un enamorado del rugby, del béisbol. Me gusta mucho el cine y pues si me das cuerda voy a hablar demasiado porque soy en ese sentido tengo mucho de qué decir. Adelante, este espacio es tuyo y tenemos ahora sí que todo el tiempo que tú quieras. Típicamente las conversaciones son de 30 minutos, pero ahora sí que el que tiene una clase en un rato más eres tú, entonces el tiempo es tuyo. Gracias. Pues bueno, José Luis, muchas gracias por darnos este contexto de quién eres y compartirnos un poco de ti. Y abordando ya el tema que vamos a estar platicando el día de hoy y que hemos estado platicando durante todo este mes de mayo acerca de ética, de moral y de egoísmo, ¿nos pudieras compartir desde tu punto de vista y sobre todo como filósofo, qué es la ética y la moral? Bueno, mira, sí hay una diferencia, más que nada es una diferencia conceptual desde la academia. Sí. Porque en la vida práctica normalmente usamos estas dos palabras pues de manera indistinta. En la academia, en el ámbito filosófico sobre todo, se nos ha enseñado que la filosofía, la ética es una postura filosófica que estudia la moral. Es decir, nosotros todos los días tomamos decisiones que tienen que ver con cómo nos comportamos con el resto de las personas y con nosotros mismos. Y generalmente seguimos costumbres, generalmente seguimos prácticas, tradiciones o prejuicios, ¿no? También. Y la ética lo que hace es tratar de entender, de descifrar por qué tomamos algunas decisiones, por qué nos comportamos de alguna manera y en qué condiciones es preferible hacerlo. Entonces, digamos que es un estudio, digamos, más holístico en el sentido de que es una mirada general de la situación y en ese sentido busca ser lo más universal que se puede. En un tiempo se le dijo que era pues prácticamente una
una virtud científica, esto de verlo de manera universal, pero con el paso del tiempo hemos aprendido que pues lo científico ha tomado un rumbo que tiene que ver con comprobación empírica o con predicción de resultados, y en la filosofía, sobre todo en la ética, no podemos darnos el lujo de predecir resultados o de comprobar empíricamente todo lo que decimos. Entonces, digamos que es más bien un quehacer constante de reflexión y de tomar conciencia de lo que hacemos, desde una visión abierta, desde una visión también sustentada en lo que han dicho de 2500 años de registro ético que hay, tanto aquí como en otras partes del mundo. Y pues bueno, más o menos esto sería el panorama general de lo que podemos decir de ética y de moral. Ya. Oye, José Luis, ¿y por qué cuando hablamos de estos conceptos, sobre todo hoy en día, siempre tiene una connotación o una reminiscencia religiosa? ¿Por qué la ética y la moral o sea, dice ética y moral y lo primero es religión? ¿Por qué? Mira, bueno, el detalle es que hay una conexión histórica con eso. Cuando se empezó a plantear el estudio de la ética, por ejemplo, con Platón, con Aristóteles era su nombre original y lo conocemos como Platón, él pertenecía a una época en la que se asumía que existían fuerzas más allá de lo humano. Sí. Y estas fuerzas normalmente organizaban el universo de tal manera que le llamaban cosmos, algo organizado, ¿no? Ordenado. Y entonces nuestra función como parte de ese cosmos o de ese orden general, pues era tratar de tomar conciencia de ello y comportarnos conforme a lo que estaba ordenado. Sin embargo, no se le daba precisamente la connotación religiosa que hoy entendemos, pero sí con vínculo de fuerzas más allá de lo humano. Aristóteles, que es el que le da propiamente el nombre, discípulo de Platón, él lo vinculaba más con la búsqueda de la felicidad y con la convivencia política, con el interés humano que tenemos por la otra persona. Sin embargo, las ideas de Aristóteles le vienen muy bien, prácticamente como dice el dicho, como anillo al dedo, a la época medieval, en la época medieval están prácticamente sustentando todas sus posturas a partir de la Biblia. Y bueno, entienden la postura aristotélica y la postura de Platón de tal manera que les viene perfecto lo que ellos dicen para justificar la creencia en el dogma religioso cristiano, sobre todo en Europa. Entonces, imagínate, son 1000 años de filosofía medieval, y después de ello es difícil quitarse ese olor, ¿no?, a religión, porque básicamente la gente de la modernidad, después de Giordano Bruno, de 1600, a principios de 1600 en adelante, no han podido desprenderse de ello, porque siempre lo vinculan con lo que nosotros hacemos más allá de nuestras limitantes físicas, nuestras limitantes de época, de tradición, de cultura. Y básicamente lo que te quiero decir con esto, para ir cerrando el punto de por qué con lo religioso, es porque tanto Platón como Aristóteles, como los medievales, como la gente en la época moderna desde el 1600 para acá, siempre han vinculado que el seguimiento de la moral tiene que ver con una noción de bien, el bien que tenemos que llevar a cabo como seres humanos. Y la ética estudiaría estas acciones morales, por lo tanto tendría como principal objetivo de análisis el bien o la noción de bien. El problema es definir qué significa bien, ¿no? Y normalmente el bien en estas épocas se le vinculaba con poderes más allá de lo humano, ¿no? Por eso ese vínculo con lo religioso tan marcado. Ya, pero definitivamente sí podemos encontrar la ética y la moral totalmente fuera de la religión y la podemos abordar desde ahí. Claro, sí, desde luego. Yo te comentaba que el que se le considera el padre de la ética como reflexión filosófica de Aristóteles lo vinculaba más que nada con nuestro compromiso político pues ahora sí, de que no traicionarnos entre nosotros, en apoyarnos, en interesarnos por lo que nos rodea,
como seres humanos en sociedad, básicamente, y como el ejercicio de nuestras capacidades para poder desempeñar lo que mejor sabemos hacer. Y esto tiene que ver con la idea de que tenemos que pensar, tenemos que vivir en sociedad y tenemos que tener hábitos que nos lleven a una felicidad, ¿no? Entonces, nuestro bien consistiría en ser feliz en compañía con otras personas, no necesariamente vinculado con algo religioso. Ya. Y déjame conectar ese tema hoy en día. ¿Cómo la ética la conectamos con la felicidad? Eso se me hace bien interesante porque por un lado siempre hemos entendido la ética como principios, normas imperativas, pero también empezamos a ver el tema de la felicidad y estos movimientos que tenemos hoy en día desde el positivismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa conexión ética-felicidad? Mira, en el caso te voy a hablar en 3 etapas, ¿no? El primero, que es Platón y Aristóteles, esa etapa griega, viene con lo siguiente. Se supone que para estos filósofos griegos que empezaron con todo el asunto, la definición de bien no está vinculada estrictamente con algo moral bueno. ¿Sí? Que alguien más venga y nos diga, qué bien hiciste y te pone una palomita. La noción de bien tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestras capacidades como seres humanos. Por ejemplo, el bien de una silla es que sirva para que te puedas sentar en ella. El bien de una computadora es que pueda ser funcional para realizar las tareas que tengas tú ahí pendientes. ¿Cuál es el bien del ser humano? Bueno, estos filósofos creyeron que el bien de nosotros era ser felices. Ya. Justamente en eso, en el ser feliz, se cumplían todas nuestras capacidades y se cumplían todas nuestras expectativas como seres humanos. En la etapa medieval, ellos decían, nuestro objetivo principal es buscar a Dios, y en el buscar a Dios encontramos la felicidad. Entonces, la ética tendría que estudiar las maneras concretas en el que tu limitación como humano te conduce a hacer lo que Dios manda. De ahí viene el asunto de los valores, de ahí viene el asunto de los códigos y las reglas de comportamiento, para que tú te acerques a Dios y mira, te va a ir muy bien, vas a ser feliz al lograrlo. La tercera etapa, que es cuando llegan los modernos, para los modernos el primero que empieza con esto es Descartes. Mucha gente cree que Descartes inicia la filosofía con un planteamiento científico de que él quiere saber distinguir lo lo verdadero de lo falso, pero no es así. A Descartes le importa, y lo dice con mucha claridad, le importa más que cualquier otra cosa saber distinguir lo correcto de lo que no lo es para vivir diariamente en función de esto correcto. Lo que pasa es que Descartes, cuando él es secretario, es un escriba en la guerra de los 30 años, se la pasa viendo tantas costumbres a lo largo de toda Europa en sus recorridos, que dice, cada quien afirma hacer lo correcto y tiene razones y tiene justificaciones para hacerlo. ¿Cómo distingo lo correcto de lo que no lo es? Entonces, llega un momento en que para Descartes, hacer lo correcto significa estar en un modo de ser humano, de ser una persona que se vincula específicamente con nuestras posibilidades para poder tener certeza, paz, tranquilidad y con ello obtener felicidad. A final de cuentas es un asunto de convivencia y de aceptación de uno mismo. Entonces por ahí va y llega Emmanuel Kant, que es de los últimos que te digo para no hacerla más larga. Y Emmanuel Kant dice es que estamos obligados por naturaleza a preguntarnos por un poder superior. No lo podemos comprobar, pero para allá vamos. En ese ir para allá, asumimos, que tenemos libertad para poder buscarlo, ¿sí? Y la 2, confianza en que después de esta vida tendremos algo más que seguir, ¿no? Otro camino diferente a lo que la carnalidad del cuerpo, de esto de aquí. Entonces, Emmanuel Kant dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo explico todo esto que estoy tratando de hacer para
dirigirme hacia lo que mi naturaleza me dice, que es ir más allá de mi materialidad, ¿cómo lo explico? ¿No? ¿Cómo le digo a los demás que esto va por aquel rumbo? Bueno, pues justamente en el ejercicio pleno de las decisiones autónomas. El ejercicio pleno de decisiones autónomas tiene que ver con que tú mismo entiendes las razones y llegas a ellas por las cuales las cosas tienen que hacerse sí o sí. Cuando llegas a ese punto, tú vives en autonomía, y vivir en autonomía significa entrar al periodo ilustrado en el que la razón lo gobierna todo y en el que el progreso está prometido, y eso es una visión política de felicidad social que la ciencia del siglo XIX y del siglo XVIII nos estaban prometiendo. Entonces, por todos lados, si le buscas, como que el objetivo así a obtener o es trascender nosotros, sí, o es obtener felicidad. Y prácticamente el final es la felicidad, porque en la misma trascendencia estaría una satisfacción plena de felicidad. Entonces, o lo vivimos aquí o lo obtenemos trascendiendo. Pero el asunto de la felicidad ahí está presente. Ya, entonces déjame hacer una conexión con esto, José Luis, que es súper interesante lo que nos estás compartiendo y cómo lo has ido conectando. Tenemos lo que es la ética, cómo se conecta con el bien. Ya nos explicabas ahorita lo que era el bien desde esta perspectiva. Se conecta con la felicidad, se conecta con hacer lo correcto y no hacer lo incorrecto. Y en toda esta cadenita, ¿qué significa el egoísmo? ¿Dónde cae o la presencia del egoísmo significa la ausencia de qué? Mira, en el caso de Platón, desde un inicio está presente. Nosotros originalmente, para Platón, él explica, no es que creyera precisamente en esto, pero él lo explica con alegorías, con cuentos, para que uno más o menos se vaya dando una idea, ¿no? Como imágenes te va pasando. Y él dice, originalmente nosotros no somos solos, tenemos un alma gemela. De ahí el asunto de que somos la mitad de la naranja, no de alguien más. Y él dice, cuando estamos a nivel alma, formamos parte con alguien más, y cuando descendemos al mundo nos la pasamos buscando a esa otra persona. Entonces, vivir en egoísmo para Platón sería no aceptar esa otra mitad que anda por ahí, ¿sí? No necesariamente tiene que tener connotaciones sexuales ni connotaciones románticas, pero es alguien más que te complementa para Platón. Aristóteles decía, solamente los dioses o los brutos, tipo animales, así en estado muy salvaje, solamente ellos pueden vivir en soledad. El ser humano es social. Entonces el egoísmo es prácticamente, para Aristóteles, negar que nosotros somos seres de relaciones sociales y que nos apoyamos en las demás personas. Para los medievales no queda ninguna duda. El egoísmo es un pecado, ¿no? Es un pecado que va y prácticamente se equipara al resto de los demás capitales, ¿no? De los demás pecados capitales. Y en el caso de los modernos, aunque hay una fuerte tendencia a decir o a creer que por sí solo un ser humano es capaz de trascender, es capaz de llegar a algún estado de felicidad y no necesitar a los demás, en realidad, a fin de cuentas, la promesa de la modernidad siempre ha sido la de que podamos apoyarnos en los hombros de gigantes para poder seguir avanzando. Y eso es un reconocimiento pleno de humildad, de que no lo inventamos todo siempre desde el inicio. Tenemos que aceptar que hay quien aporta y que nosotros tendríamos que aprovechar ese aporte para poder seguir avanzando. Entonces el egoísmo aquí en el asunto, la ética no lo condena. La ética en todo caso lo que dice es que es un paradigma de comportamiento humano, un modelo de ser. Y entonces te dice, con ese modelo, pues hay estas consecuencias y hay estas ventajas, ¿no? Entonces te da elementos de juicio para que tú digas, ok, en este contexto conviene una decisión egoísta, en este contexto conviene una decisión de humildad o de acercamiento al resto, pero la ética no lo va a condenar. Entonces, digamos que es uno más de los comportamientos
posibles del ser humano. Pero a muchos otros anteriores sí no les gustaba la idea del egoísmo porque decían que daba al traste con el orden del universo, ¿no? Ya. Entonces, déjame te hago dos preguntas. ¿El egoísmo lo podemos entender como aquella comportamiento de querer las cosas para nosotros, más allá del tema de pareja, de pensar solo en nosotros y no en los demás? ¿Eso pudiéramos entender que es el egoísmo? Tiene que ver con eso, estoy de acuerdo. Tiene que ver con esto, tiene que ver con una actitud de dominio, una actitud de depredación, tiene que ver con una actitud de aislamiento, porque lo único importante es el ego, ¿no? Para esta perspectiva. Y al ser lo único importante, entonces las aperturas que podrían vincularnos con alguien más, que podrían ayudarnos a sobrepasar un problema, que podrían ayudarnos a adaptarnos a otra cosa, esas puertas quedan cerradas. Sí. Porque hay aislamiento completo. Y el detalle es de que en este sentido no solamente estamos cerrando la puerta, sino que estamos autoalimentándonos con nuestros propios prejuicios, de tal manera que terminamos en endogamia solamente con nosotros. Y una de las vías más exploradas de la vida en la evolución ha sido el intercambio y la apertura de fronteras, y el egoísmo niega todo eso, ¿no? Oye, José Luis, ¿y se puede ser ético y egoísta al mismo tiempo? Mira, sí, porque la ética es más que nada una perspectiva de análisis. Sí. Ahora, si lo planteamos desde el punto de vista cotidiano, el ser ético significaría que actuamos con responsabilidad, que actuamos con conocimiento de causa, que actuamos con, digamos, con una especie como de vínculo y aceptación del resto y de su diversidad. Entonces, en ese sentido, solamente en ese sentido, está difícil ser éticos, ¿no? Con toda esta carga social que le damos ahora, y ser egoísta al mismo tiempo. Pero desde la filosofía, sí, porque la ética es solamente una perspectiva de análisis. Ya. Y una pregunta que les he estado haciendo a nuestros invitados, José Luis, ¿el hombre es egoísta por naturaleza? Dentro de nuestra naturaleza, ese es un tema bien complejo, ¿eh? Dentro de nuestra naturaleza, si es que existe una, tendemos al altruismo, tendemos al egoísmo, tendemos a otras actitudes que hacen que se mezclen ambas posturas. Te decía que la naturaleza, el tema de la naturaleza en el ser humano es muy complejo, porque podemos caer en un asunto que te vas a dar cuenta de volada lo difícil y complejo que es. Si asumimos que es una naturaleza, entonces la época que vivimos, las tradiciones que tenemos, la forma en la que nos educan, no tienen un verdadero impacto, porque ya tenemos una naturaleza definida. Sí. Entonces, el impacto nada más es contingente, es decir, pues cambia. Si los valores que te enseñan una familia o en la época en la que naciste te influyeron en algo, no van a tocar la médula espinal de tu comportamiento porque ya naciste con una naturaleza. Y ahí se desprenden muchas broncas, porque puede haber entonces una naturaleza de la mujer, sí, una naturaleza del varón, una naturaleza del violento. O sea, ya es como que decir, ya tenemos eso y difícilmente podremos cambiar, ¿no? Entonces ese es un tema muy complejo que le aterra a mucha gente cuando se mete en esos debates, porque tiene que sacar a flote algo en lo que considera correcto. Yo te diría, por ejemplo, ahorita que todos nosotros nacemos con ingenuidad, sí, pero esa postura a mí me obligaría a defender que en el fondo la ingenuidad tiene una connotación moral, en este caso de bondad. Todos nacemos buenos. Ya. Y entonces alguien me va a decir, no es cierto, hay niños bien chiquititos que ya son bien tremendos. Y ya expuse mi punto, y entonces a mucha gente no le gusta exponerse de esa manera, ¿no? ¿Y qué opinas que la neurociencia a este respecto nos viene a decir que no somos ni buenos ni malos, que somos una hoja en blanco y que el contexto cultural, nuestra educación, es lo que nos va formando y lo que va creando esas inclinaciones hacia el altruismo o el egoísmo? Mira,
Para responder esa pregunta, te voy a dar mi postura al respecto. Yo la tomo de Giovanni Pico della Mirandola, un filósofo religioso del Renacimiento. Giovanni Pico della Mirandola dice, decía, ¿no?, en su tiempo, un hombre que murió muy joven, por cierto, él decía que nosotros nacemos sin ninguna forma definida, y no se refiere él a las características físicas, pues tenemos ciertas características que nos diferencian de otros animales. Pero él decía que en el fondo, en el asunto, hoy le podremos llamar psicológico, él no lo veía por ese lado, no existía la psicología para esa época. Nacemos sin forma. Si nacemos sin forma, es decir, no tenemos una definición así de nacimiento, de que este ya nació tremendo desde chiquitito y este ya nació así, así. O sea, nadie va a ser de inicio arquitecto, ingeniero, nada más por haber nacido así. No tenemos una forma. Si esto es así, entonces tenemos plena libertad para elegir, ¿sí?, qué forma queremos para cada quien. Si tenemos plena libertad para decidir, entonces habrá diversidad en el ser humano. Por consiguiente, si hay diversidad, lo que nos corresponde es la comprensión y la tolerancia hacia esa diversidad, porque de entrada hasta tú mismo elegiste qué querías ser. Entonces yo creo que esta postura coincide con la plasticidad del cerebro que señalan las neurociencias, porque nos está diciendo que tenemos la capacidad para adoptar diferentes formas según los contextos en los que estamos y decidir consciente o inconscientemente en función de ellos. Entonces a mí me parece que lo que está proponiendo la neurociencia nos está dando herramientas muy válidas para poder sostener esta tesis de Giovanni Pico della Mirandola, que ya desde hace 500 años nos estaba anunciando, ¿no? Ya. Y déjame hacer aquí una conexión. Voy a tratar de ir construyendo la pregunta, porque esta pregunta tiene mucho que ver, José Luis, del por qué estamos haciendo en Human Leader esta serie de episodios durante este mes de mayo, hablando de ética y de egoísmo. Desde un punto de vista biológico, o al menos Richard Dawkins con su libro El gen egoísta, dice o plantea que el hombre pues es egoísta por naturaleza, incluso que cuando tiene actos de altruismo es desde la perspectiva egoísta de sentir ese placer de estar ayudando a otros. Y lo que tú ahorita nos acabas de plantear de este autor que ya se me olvidó. Giovanni Pico della Mirandola. De Giovanni Piccolo Miranda, el tema de esta plasticidad y cómo vamos tomando y cómo vamos formándonos. ¿Por qué siempre cuando se trata de temas de supervivencia a los hombres nos sale lo egoísta por naturaleza y parecería que estamos en la película Los Juegos del Hambre de sálvese quien pueda, incluso matándonos los unos a los otros? Y el ejemplo que he compartido con todos nuestros invitados a esta serie para abrir esta pregunta es el tema de las vacunas que estamos viviendo en esta época de COVID. Hay una política pública de aplicación de vacunas, buena o mala es la que está. No me quiero meter ahí si es buena, si es mala, es la que está y es una norma, un imperativo categórico, si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva, ¿no? Muy ética. Pero si yo tengo la oportunidad de meterme a la fila, me meto. Si tengo la oportunidad de tomarla, la tomo. Si tengo la oportunidad de saltarla, lo salto. Y luego le preguntas a la gente, a quienes lo han hecho, y te lo justifican. O sea, te lo justifican desde una perspectiva ética, moral. No, ellos no se consideran que son amorales o que son no éticos o que están faltando algo. Simplemente te están diciendo, en época de guerra todo se vale, es de supervivencia. Primero mis dientes, después mis parientes, y empieza. Entonces, ante una situación como esta, como una crisis, también daba el ejemplo, se empieza a quemar un cine, un teatro, y prácticamente si todos saliéramos en orden, la tasa de sobrevivencia es casi del 100%. El problema es que todos nos empezamos a aventar, a pisar los unos a los otros, y muere más gente apachurrada que intoxicada o quemada. Entonces, ¿dónde queda la ética y la moral desde un punto de vista filosófico, religioso? Si cuando se trata de salvarse no importa nada, va
por delante la cabra loca que todos llevamos dentro, ese animal salvaje que tú decías hace rato, y parece que nada importa. ¿Qué ves ahí, José Luis? Mira, aquí hay un como de combinación de significados respecto a lo que significaría el egoísmo. Sí. Digamos que una característica principal de los sistemas vivos, lo diría Humberto Maturana, es que tenemos necesariamente que formar una membrana, y esta membrana es la que es como la aduana que dice que entra y que sale. Entonces, lo primerito para que algo pueda llamarse célula o bacteria es que tenga una membrana que la distinga del resto. Entonces, frente a una condición de completa adversidad, entendiendo por adversidad la eliminación de esa membrana, pues entonces lo primero que va a suceder es que el mismo ser vivo va a tratar de generar o de huir de las condiciones que le van a permitir seguir siendo distinta y seguir manteniendo esa unidad que la diferencia del resto. Con el paso del tiempo, esos mismos organismos entienden que deben tener cierta apertura porque de algunos contextos se pueden obtener bastantes ganancias. Entonces, digamos que es una especie como de detonante de actitudes frente a situaciones límite o críticas, de este llamado prehistórico de sostener la membrana que nos distingue del resto. Ahora, esto en todo caso sería supervivencia. Cuando nosotros lo hacemos con plena conciencia, podríamos decir, es que fue egoísta porque se metió a la fila, o es que es egoísta porque vio primero por sí y no por alguien más después. Pero aquí el detalle es que en muchas ocasiones no es egoísmo, es un prejuicio o es un miedo, pero no egoísmo. Egoísmo es cuando solamente importo yo, pero cuando hay una situación límite, a veces lo último en lo que se piensa es en el yo. Sí. Entonces hay una reacción, nada más. No hay una acción consciente. La ética te diría, para que yo pueda decir que tú acabas de cometer un acto bueno o un acto malo, tendrías que haber actuado con plena conciencia. Pero frente a una pistola en la cabeza o frente a una amenaza de incendio, no hay una decisión libre. Hay una reacción instantánea que no puedes controlar. Entonces, ahí no se juzga, éticamente hablando, no se juzga como buena o mala una acción. Esta distinción la hicieron los clásicos de la ética, diciendo que había actos humanos y actos del hombre. El acto del hombre es el instintivo, el acto humano es el que tomas plenamente con conciencia. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que el egoísmo ya es una justificación de por qué quiero actuar nada más pensando en mí, y muchas otras cosas en la vida cotidiana terminan siendo reacciones sin conciencia. Entonces ahí el concepto de egoísmo entra en la plática cotidiana para poder entendernos, pero no es precisamente egoísmo. Estamos casi que actuando para poder mínimo vivir. Y acuérdate de una cosa, para que podamos ejercer nuestros derechos o para que podamos tener intercambio con otras personas, mínimo debe haber vida. Sí. Entonces, ¿cuál es la reacción instantánea en muchas ocasiones? Garantizar la vida. Si no hay vida, no hay derechos. Si no hay vida, no hay relaciones con otros. Entonces, desde ese punto de vista, el asunto ya no sería tanto de egoísmo. Me encanta lo que nos estás compartiendo, José Luis, esta clarificación y esta ayuda para entender estos conceptos, porque son conceptos del día a día y a veces cuesta trabajo entenderlos, pero desde esta mirada, desde este punto de vista filosófico, creo que nos has abierto mucho el panorama y el entendimiento. Y finalmente, José Luis, ¿cuál es el futuro del estudio
o de la aplicabilidad o del conocimiento de la ética y moral, porque lo cierto es que muy poco se estudia, probablemente fuera de universidades o facultades que tengan un tema humanístico, facultades como de filosofía o temas desde una perspectiva religiosa que se hacen estudios profundos, pero en el día a día lo vemos poco. En las famosas, este acrónimo en inglés que me encanta, STEM, creo que es STM, hablando de la ciencia, la tecnología, poco entra este tema, y ahorita estamos migrando a un futuro del trabajo, a un futuro de la humanidad donde la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones por nosotros los humanos. La verdad es que la tecnología siempre ha existido desde la revolución industrial y la tecnología siempre ha sido parte del futuro, pero ahorita por primera vez está tomando decisiones por nosotros. ¿No debería de haber un estudio más profundo y en cualquier tipo, sobre todo en carreras que tengan una perspectiva médica, ingenieril, científico, estas ramas, estos estudios, para darle una mejor para tener una mejor toma de decisiones de lo que ahora la inteligencia está haciendo por nosotros? ¿Qué ves tú ahí, José Luis? Sí, mira, no me quiero extender mucho, te diría 3 cosas, ¿no? Sí. Y bueno, de entrada te pido disculpas si escuchas sonidos por ahí de mis perros que andan ladrando como locos. No te preocupes. Mira, lo primero es esto. ¿Cómo veo el futuro de estas disciplinas o de estas posturas frente a lo que está, por ejemplo, lo que está pasando ahorita y lo que viene? El asunto es que la tecnología podrá seguir tomando decisiones. Por ejemplo, habrá algoritmos, ¿no? que nos están mostrando ya desde ahorita nuestros gustos, nuestras tendencias. Y en algunas ocasiones la misma tecnología nos dirá: es hora de ir a hacer el mandado, es hora de revisar el aceite del carro o de la batería del futuro carro eléctrico, ¿no? Ya quitándolo de la gasolina. Pero va a haber momentos en los que podamos confiar en ello, pero va a haber otros en los que nos aterre que realmente nos conozcan. Después de todo, no a todo mundo le gusta que otra persona o que otro aparato, en este caso, lo conozca. Y entonces empezarán a poner límites y empezarán a decir: yo no estoy de acuerdo con que tal o cual tecnología haga las cosas de tal manera que yo no tome la decisión, ¿no? Entonces habrá grupos de resistencia, estoy seguro. En ese sentido, esos, creo yo, me atrevo a decirlo, serán nuestra esperanza. De otra manera, el resto seremos como zombies, ¿no? Otro punto que te quisiera comentar es de que esta resistencia puede ser mucho más amplia si comprendemos una cosa. Yo se los he dicho a muchas personas cuando di clases en preparatoria para orientación vocacional, y aunque no fuera por orientación vocacional, a mí me gustaba meterles este concepto y esta idea a mis estudiantes. Y es esto: pues es cierto que las matemáticas, es cierto que la química son muy importantes, es totalmente cierto, son indispensables. Sin ello no tenemos esta tecnología, por ejemplo, ¿no? Pero no todos los días hacemos un cálculo diferencial, Rogelio. No todos los días hacemos un cálculo químico. No todos los días. Y si lo hacemos con ayuda del aparato. Pero ¿qué sí hacemos todos los días? Todos los días tomamos decisiones morales. Todos los días tomamos decisiones, o más bien aceptamos impresiones estéticas, que nos gusta, que no nos gusta, en cuestiones de belleza o fealdad. Todos los días analizamos o damos por buenos argumentos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que hay ahí una especie como de desprecio o de indiferencia hacia las disciplinas como la ética, como la estética, en fin, todas las humanidades, porque asumimos y creemos que con nuestra sola experiencia basta y sobra para tomar decisiones morales correctas, para poder decidir qué es bello y qué es feo sin necesidad de estudios, o para poder saber si alguien nos está mintiendo con un argumento o nos está diciendo la verdad. El detalle, y aquí es donde lo vinculo con lo que tú comentabas, ¿no? El detalle es que tenemos que confiar y también, claro, mejorar los sistemas educativos
porque cuando estudias ética, se te enseñan los paradigmas de comportamiento humano. Y con todo el respeto que pueda tener y con todo lo importante que pueda ser un abogado o que pueda ser un médico, estos no tienen como parte de su preparación un conocimiento pleno de los paradigmas éticos. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que solamente con nuestra experiencia es suficiente para tomar decisiones que tendrán impacto político, impacto económico, y no le queremos preguntar a la gente de las humanidades? Sí. Entonces, ahí necesitamos revalorar eso. Mientras la gente entienda más que todos los días tomamos decisiones morales y que debemos tener un sustento y un respaldo para tomarlas lo mejor que se pueda, las resistencias frente a toda esta avalancha que se viene de toma de decisiones de parte de la tecnología hacia nuestra vida cotidiana será más fuerte o será mínimo más equilibrada. Entonces, bueno, yo pienso de esta manera, ¿no? Que hay que revalorar y reconsiderar esto. Ya, me encanta lo que nos estás compartiendo, José Luis, y parte de lo que estamos haciendo en Human Leader precisamente es eso. Queremos darle voz a estos temas, queremos darle salida precisamente a estas inquietudes desde una perspectiva de liderazgo que tenemos, sí en las organizaciones, sí en las empresas, sí en nuestra vida diaria, pero con ese toque humanista que coincido contigo, estamos perdiendo, y que conforme la tecnología en esta toma de decisiones sigue avanzando, van a ser cada vez más necesarios regresar a la ética, a la filosofía, a la moral, a la estética, etcétera, a las humanidades. José Luis, quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy, pero antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta conversación, o alguna reflexión final que nos quieras compartir? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer para mí siempre hablar de estos temas, y si me das cuerda, le sigo. Yo creo que preguntas relevantes siempre habrá. Quizá lo que yo pueda comentar es que nunca está de más tomar, aunque sea como segunda carrera, una vinculada con las humanidades, porque a final de cuentas, pues sí hay trabajo en esto, pero sobre todo nos ayudan a abrir la perspectiva y a entender un poco mejor la complejidad que nos conforma. No solamente todo es trabajo, no solamente todo es ejercicio cotidiano de oficios o de las profesiones típicas y clásicas. También hay que alimentar el alma, y las humanidades ayudan mucho para eso. Ya. Oye, necesito hacerte una pregunta. Pocas veces hago una pregunta después de esta reflexión final, pero nos estás invitando a pensar, José Luis, y a muchas personas no les gusta que otras personas piensen, que abran el pensamiento, el conocimiento. Pues está difícil. Esa siempre ha sido una de las principales quejas de la filosofía, de la historia y de la antropología, también de la sociología, que les dicen, espérame, yo quiero abrir el criterio a otras personas y tú no me dejas. No, tu sistema, tu poder capital, tu poder militar, tu poder religioso, no me dejas. ¿Por qué? Pues es que la mera verdad es que a veces no se hace de manera mala, ¿no? A veces no se hace así. Simple y sencillamente a veces hay una especie como de prejuicio, ¿no? Oye, pues yo trato de ver por el bien tuyo y tú no quieres que te ayude, pues entonces no te voy a permitir que hagas lo que se te dé la gana, porque yo de entrada sospecho que no puedes. Entonces es una especie como de falta de confianza en que el ser humano y la población en general puede tomar sus propias decisiones y no voltear el mundo patas para arriba en el proceso, ¿no? Porque de repente la gente que está arriba en el poder o que tiene la posibilidad de tomar decisiones cree que su criterio es el único y tiene miedo de que la masa, la plebe, haga tonteras. Yo creo que hay que revalorar esta idea, hay que confiar en nosotros y que sí podemos educarnos, ¿no? Me encanta lo que acabas de decir, José Luis. De corazón te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy, que nos hayas compartido todo este aprendizaje. Lo que se supone que era un episodio, al menos para mí, terminó siendo una masterclass. Estoy encantado gracias. Con todo lo que he aprendido el día de hoy. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos, por estar aquí, por seguir interesándose en este tipo de temas, conversaciones, y ayúdenos a compartir este episodio para seguir abriendo nuestro pensamiento, para conocer cosas diferentes,
y pensar de tantas maneras que podemos llegar a hacerlo. José Luis, nuevamente muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti igualmente, para todos y para ti también. Nos vemos. Hasta luego.